¿Sería que tuvieron dificultades para volverse a conectar? No creo, profe, yo creo que fue porque usted dijo que iba a ser a las y 40, que iba a ser la siguiente, Ah, otra bueno, está la reunión, entonces de esperemos a ver. pronto. Bueno, muchachos, yo creo que voy a dar inicio y que los otros se vayan conectando porque de lo contrario, pues ya casi se nos va a acabar la sesión. Igual yo envío el video. Eh, Listo, ¿me confirman si les aparece ahí la diapositiva? Sí. Listo. Entonces, para iniciar con el ciclo del agua, pues podríamos decir, podríamos iniciar por acá. Vamos a empezar por acá, en este sentido, ¿sí? Recuerden que como es un ciclo, pues uno puede empezar por cualquier parte del ciclo. Lo importante es obviamente comprender qué es lo que está sucediendo en cada una de esas, de esas partes o de esos lugares muy específicos. Acá, por ejemplo, empezamos con el agua contenida en los océanos, ¿cierto? Digamos, sabemos que hay infinidad de agua en los océanos que son ricas para ciertos seres vivos, no para todos, porque es agua altamente rica en algunas sales minerales y por lo tanto, digamos, no es consumible. Muchos investigadores científicos han estado detrás de hacer como todo un proceso químico y físico para poder separar todas estas sales minerales y que el agua de los océanos pueda servir como agua de consumo, pueda, así como la conocemos, agua dulce, ¿cierto? Algunos han tenido éxito, otros no tanto, pero digamos todavía están como en esa investigación. La pregunta aquí sería, obviamente, que el ser humano, como últimamente ha tenido digamos, su relación con los ecosistemas en algunas ocasiones es más de sacarle provecho sin importar el costo, pues uno se haría la pregunta, si se puede convertir esta agua de los océanos en agua de consumo o en agua dulce para los seres humanos y para las demás actividades humanas, como por ejemplo la agricultura, pues quizás el agua de los océanos podría también correr un alto riesgo, ¿cierto? Y obviamente todas las especies que habitan en el océano. Entonces, no sé, desde un punto de vista muy personal, no sé qué tan bueno sería eso, porque tendríamos, y eso es quizás lo más posible, que tendríamos un alto exceso del agua de los océanos por todo el agua dulce que ya hoy en día está contaminada en diferentes partes del planeta Tierra. Esta agua de los océanos, digamos, sufre una evaporación. Recuerden que la evaporación es un proceso físico en el cual el agua líquida o un líquido pasa de fase líquida o de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? O sea, pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Gracias a qué? Pues a una energía. Esa energía sería la energía solar en este caso, ¿cierto? Eso es un principio o un inicio de ese ciclo del agua. También obviamente que existe una condensación. ¿Qué sería la condensación? La condensación, digamos, es el proceso inverso. Esa agua que ya es gaseosa, que ya está en las nubes como gas, pues se condensa en forma de precipitación, ¿cierto? Entonces, es el proceso inverso.
de fase gaseosa pasaría a fase líquida. ¿Y eso cómo ocurre? Pues también por cambios de temperatura. Si nosotros tenemos agua gaseosa y la queremos convertir en agua líquida, pues tenemos que descender la temperatura. ¿Cómo pasan esos descensos de temperatura? Recuerden que eso no está a la altura en la cual nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Está, digamos, a una altura demasiado elevada, donde hay una temperatura muy diferente a la que la energía solar está irradiando al océano, y también las presiones, la presión en estos lugares son muy diferentes, y ese cambio de presión y ese cambio de temperatura hace posible que esas nubes se condensen y pues vuelva a caer como agua líquida. ¿Listo? También existe un proceso denominado evapotranspiración, digamos que sería como ese equilibrio entre lo que está sucediendo entre la evaporación y la condensación, ¿sí? Si existe ese equilibrio, digamos que el ciclo no se ve alterado. Sin embargo, hoy en día ya debemos tener claro que, por ejemplo, en el ciclo del agua existen muchas alteraciones. ¿Como cuáles? Vamos solamente a nombrar algunas. Si contaminamos el agua de los océanos, que son caudales en los cuales desembocan las aguas dulces, ¿cierto? Y el agua dulce, digamos, de acá hacia atrás viene contaminada. Un ejemplo muy claro, vámonos al río Medellín, que todos lo conocemos porque todos hemos montado en metro, ¿cierto? Está el río Medellín, ya sabemos que está altamente contaminado. Este río llega a la planta de tratamiento de Bello, pero igual esa planta de tratamiento no es 100% efectiva, entonces sale igualmente contaminado. Esto tiene que llegar a algún lugar. Si el río no es que vaya a parar y se vaya a acumular ahí y se evapore esa agua y ya se desaparezca. No, esa agua tiene que llegar a algún lugar. ¿A dónde llegan? A fuentes hídricas mucho más amplias, mucho más complejas, quebradas más grandes, puede llegar a ríos mucho más grandes hasta que llega a un océano, ¿sí? Supongamos que va a llegar a la parte del norte donde puede quedar Tolú o puede quedar Coveñas, ¿sí? Digamos que va a llegar a esa parte del océano. Si llega altamente contaminado, pues los océanos se van a contaminar, ¿cierto? Y ahí digamos que ya estamos viendo una alteración del ciclo. En términos, recuerden que este tipo de ciclos biogeoquímicos no lo podemos tratar independientemente. O sea, por allá está el ciclo del agua, por allá está el ciclo del oxígeno, sino que todo está en conjunto, todo funciona en relación y se funcionan, digamos, entre sí, ¿sí? No es que el ciclo del agua funcione por un lado y él funciona teniendo en cuenta esos procesos y esos fenómenos sin tener en cuenta qué es lo que le está pasando al oxígeno, o qué es lo que le está pasando al nitrógeno, o qué es lo que le está pasando al dióxido de carbono y a los demás ciclos, ¿sí? Por eso, las sesiones anteriores hablábamos de que los ecosistemas funcionan como un todo, ¿sí? A pesar de que hayan unas clasificaciones, que existe la selva, que existe el bosque, que existe el páramo, que existe el ecosistema marino, el manglar y demás, pero todos están relacionados entre sí. Lo que pasa es que para entenderlos mejor, pues obviamente que uno los clasifica y los separa para entenderlos mucho más fácil, ¿listo? Entonces, contaminación del agua líquida o de las fuentes hídricas. Pero también, si ya estamos acá en la parte donde se evapora y donde también se condensa, sabemos hoy en día que existe un alto grado de contaminación atmosférica. Producto, por ejemplo, ¿de qué? De las fábricas, ¿cierto? Ustedes ven una fábrica con una chimenea inmensa y todo el día botando humo, o botando ese tipo de gases, ¿cierto? Pues esos gases, ¿a dónde van a parar? Tienen que ir a algún lado, así como ese río Medellín que está contaminado tiene que parar en algún lado, tiene que llegar a algún lado. Esos gases contaminantes, por ejemplo, de las fábricas, de las industrias, de los vehículos, imagínense cuántos vehículos hay en el planeta Tierra. En Estados Unidos solamente hay 100 millones de vehículos, 100 millones, muchachos. Nosotros en Colombia somos aproximadamente 40, 50 millones de seres humanos. Allá son el doble en vehículos, ¿listo? Que constantemente están andando y
¿a dónde van a parar todos esos gases contaminantes? Pues a la atmósfera. Entonces, ese ciclo del agua, acá, digamos, en términos atmosféricos, pues ya se ve altamente contaminado y alterado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede un fenómeno que quizás algunos de ustedes han escuchado, que quizás también en algún momento lo vimos este año en algún momento en el colegio o el año pasado, que es el fenómeno de la lluvia ácida. Todos esos gases contaminantes se combinan con el agua que está acá en las nubes en forma gaseosa y luego se precipitan en lluvia. Y esa lluvia que cae no es la lluvia que habitualmente nosotros conocemos, que es agua líquida que puede servir a muchas especies vivas. No, es agua que cae contaminada porque ya viene cargada de ácidos. Y los ácidos, en términos químicos, son sustancias muy peligrosas y muy contaminantes que dañan, digamos, inicialmente, pueden dañar el suelo, lo pueden deteriorar en términos de que ya no se pueda sembrar allí ningún cultivo, ¿sí? Porque lo deterioran por completo. Al deteriorarlo por completo, digamos, si ya no hay plantas que los seres herbívoros se puedan alimentar o se puedan comer, pues estos seres se tienen que desplazar a otras regiones. En ese desplazamiento estos seres pueden morir, ¿cierto? Si esos seres se mueren, pues los carnívoros también, y esa red alimentaria o esa red trófica empieza a verse alterada. Entonces, lo importante de esto, de entender este tipo de temas, es cómo está también afectándose los ciclos biogeoquímicos y obviamente cómo están alterados todos los ecosistemas. Aquí en Colombia todavía no se conocen regiones específicas donde llueva, no agua, sino lluvia ácida, pero hay algunos países donde sí se conocen que ya hay lluvia ácida por los altos grados de contaminación. ¿Listo? Eso digamos que quedaría ahí como también de consulta, de que cada uno diga, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en el planeta? ¿Qué es eso de la lluvia ácida? En algún momento lo vimos, pero digamos que nosotros somos a veces seres que esa memoria es de corto plazo, ¿sí? Porque es información a veces que no es muy relevante. Cuando ya se hace relevante, es que de esa manera es que sí se crea un aprendizaje. Muchachos, vamos a dejar hoy acá. Mañana continuamos, entonces más tarde yo les envío el link, ¿listo? Y continuamos pues con estos temas. Espero que tengan un feliz resto de jueves. Mañana nos hablamos, entonces yo ahora más tardecito les envío estas dos partes de la sesión. La primera que se acabó antesitos de las 11:40 y esta última parte donde hablamos del ciclo del agua. Mañana cerramos el ciclo del agua porque no lo hemos terminado y miramos hasta dónde alcanzamos a desarrollar. ¿Listo? Lo que alcancemos a desarrollar, pues digamos, yo lo explico, yo lo socializo, y lo que no, entonces ahí estarían las diapositivas para que ustedes ya realicen como un ejercicio similar al que yo he estado pues realizando para que realicen el taller de una manera bien adecuada. ¿Listo, chicos? Entonces, esperen, no se me vayan a desconectar todavía, porque no he tomado la asistencia, aunque no están los mismos que estaban al principio, pero bueno, yo recuerdo quienes estuvieron el día de hoy. Listo, chicos, muchísimas gracias, que estén muy bien y que pasen una feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe.